para el primer punto respecto a todo esto, me preguntan que si f es una función. Entonces, como se puede ver, o sea, esto está definido como la función de x es igual a 3x menos 2. Y como se puede ver con este signo, o sea, esto dice que hay exactamente, para cada valor de x hay exactamente un valor de y. Si no se podría hacer esto, pues no se podría hacer esto. Si no es una función, pues no se podría tabular esto y sacar valores salientes de la función de x. Y para hallar el rango, entonces siempre se tienen que sustituir la x de la fórmula que me estén dando, ¿cierto? Entonces acá al principio me dicen que halle la función del dominio del primer número que es menos 2. Entonces en esta parte se mira bien la ley de signos, que sería entonces función de menos 2 es igual a 3 menos 3 por menos 2 que es lo mismo que estaba acá en la función, solo que se reemplaza la x. Entonces, acá sería 3 por menos 2 da menos 6. Menos 2, entonces como es menos y menos da más. Entonces 6 más 2 daría 8. Y así pasa con el siguiente número que era hallar el menos 1. ¿Que por qué me dio menos 5? Fue por lo mismo, porque con la ley de signos se hace 3 más 2 da 5, por lo mismo. Y bueno, eso sería lo del rango. Y para el dominio, se podría decir que son todos esos conjuntos o todos los valores de entrada, o sea, es decir, todos los valores que me dan para formar como una función y calcular esos valores para la salida de la función. Entonces me dicen que f es m y m son todos estos números que me dieron. Entonces, por lo tanto, el dominio sería este. Ya en el segundo punto me dicen que cuál de los siguientes puntos pertenece a la función de x a la 2 más 5x menos 4. Entonces ahí me dicen unos resultados, que es a sería menos 1,10, b y bueno, así. Entonces, ¿qué procedimiento o qué paso se haría para saber qué función pertenece a qué? Entonces se tendría que sustituir los valores de x en la función de f para verificar si es una ecuación como real, como que si se podría, o sea, si podría funcionar en eso en una gráfica. Entonces, bueno, como me dice esta ecuación, para entender mejor esa ecuación se tiene que primero mirar que buscar un número al cuadrado que represente esta x y 5 que representa 5 veces el número de x, ¿cierto? Para representar el número negativo de 4. Entonces tengo que buscar un número que entre el valor absoluto me dé como un número que esté bien, o sea que si esto se representa en una gráfica, sea como lógico, ¿cierto? Para el punto A yo tendría que reemplazar f como menos 1, ¿cierto? Entonces se hace como estos valores absolutos, pero al final me da un número positivo. Entonces eso no coincidiría con el valor de y, que es igual a 10. Por lo tanto, pues el punto A no podría ser el correcto. Pero si lo hago, por ejemplo, con el C, pues sería diferente. Ya que con el C, haciendo nuevamente, reemplazando la X como menos 8, pues me daría este resultado, que es 20. Pero 20 no concuerda con el valor de Y, que sería 100. Entonces no pertenecería a la función. Mientras que si lo hago con el 0,4, 4 si lo pongo en y el 0 lo reemplazo con x, ahí sí me daría como una similitud, ¿cierto? Con la y. Y sí coincidiría, perdón, y sí coincidiría con la función. Si lo hago en una gráfica, también me daría como este número y así sería la ecuación del primer punto. Para el problema 3 me dice que un fabricante compra 20.000 en una maquinaria que se desprecia linealmente, o sea que baja el precio linealmente de manera que un valor comercial al cabo de 10 años sería de 1.000. Y entonces toca expresar ese valor de la maquinaria como una función de su antigüedad y dibujar una gráfica. Entonces lo que yo hice fue ahí utilizar esta ecuación y reemplazarla después de 10 años. Primero se haría como se sacarían dos valores, que sería el 0,20.000, que sería su valor inicial, y el 10,1000, que serían un valor después de los 10 años.
Entonces sería esta solución, se reemplazarían los números y me daría que serían que por cada año la tasa de disminución de valor sería 1900. Después me dice que calcular el valor de la maquinaria al cabo de 4 años. 4 es la ecuación que hemos encontrado antes y se hace esas ecuaciones. Entonces, por lo tanto, ahí al final Y me dice que es de 12.400. Entonces, después de 4 años, el valor de la maquinaria sería de 2.400. Después me dice que cuándo será el cero del valor de la maquinaria. Al hacer todas esas ecuaciones se tiene que igualar un resultado que es de, o sea, pues para yo igualarlo a cero, yo lo que hice fue dividir 20.000, que fue el valor inicial, a 1900, que fue el otro valor, igualarlo al 10, que me dio 10,53. Esto significa que el valor de la maquinaria será cero después de aproximadamente 10,53 años. Entonces, bueno, ahí tendría que, pues por mi parte diría que el fabricante debería desechar la maquinaria como al costo del mantenimiento. Para el quinto punto me dicen que haya el dominio y rango de la siguiente función, lo cual que para tabular esa función simplemente necesitamos elegir algunos valores para x, lo cual me hayas dicho que lo hiciera con números cuadráticos, pero se me olvidó, no lo leí, entonces lo hice con números normales. Para cada valor de x simplemente se toma el valor de x y lo sustituimos con la función de fx es igual a menos raíz cuadrada de x y luego realizamos la operación de la raíz cuadrada y lo multiplicaríamos por menos 1 para obtener la función de x. Para el dominio, el valor dentro del radical debe ser no negativo, ya que podemos tomar la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales. Entonces, en términos de intervalo, el dominio es la notación que se ve ahí, que sería el límite inferior de cero, en este caso, está incluido, mientras que el límite superior infinito no lo está. Y para el rango, dado que estamos tomando la raíz cuadrada de x y luego multiplicándola por menos 1, el rango de la función será todos los valores reales negativos y cero. Y se denomina o se denota como, ¿cómo era? ¿Cómo se decía eso? Sí. Se denomina como intervalo semicerrado porque incluye el límite inferior menos infinito, pero no incluye el límite superior, que es cero.